Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, una sección que como ustedes saben no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, TV o manga, etcétera, como ustedes quieran llamarlo. En el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar sobre Frankenstein, que en este caso es un cómic que está adaptado de la novela escrita por Mary Shelley y que en este caso corresponde a una edición publicada por la editorial Bruguera, que corresponde a la serie Joyas Literarias Juveniles, que fue una serie que duró aproximadamente 20 años publicándose en España y cuya función fue la de publicar las obras más importantes de la literatura popular, pero adaptadas al cómic, ¿ya? Así que hoy es un día muy particular porque a pesar de ser verano, acá en Concepción hoy día nos tocó un día nublado, no sé por qué, yo creo que el clima conspiró para que pudiéramos hacer este capítulo de Frankenstein, un capítulo sombrío, un capítulo oscuro, que adapta una obra de una escritora, de una mujer que influyó en lo que posteriormente se conoció como el género literario gótico, que cimentó las bases para el género del terror, la ciencia ficción, etcétera. Así que acomódense ñoñas y ñoños porque hoy día vamos con Frankenstein a la cuenta de 3. 3. Frankenstein es una novela publicada originalmente en el año 1817, catalogada dentro del género gótico y de terror, que además toca temas relacionados con la biología, la filosofía y la ciencia ficción. Fue escrita en un contexto donde el industrialismo daba sus primeros pasos y la máquina emergía como un factor importante de avance, en contraposición a la religión que comienza a perder espacio frente al racionalismo y la ciencia. El nombre de la novela viene de su protagonista, un estudiante de medicina llamado Victor Frankenstein, quien luego de una serie de hechos y actos que van ocurriendo en la historia, toma la decisión de crear un experimento a partir de trozos y pedazos de diversos cadáveres, con la intención de darle vida y de esta forma demostrar que además de Dios, el hombre también puede crear vida por medio de la intervención científica. Pero el experimento sale mal y Frankenstein crea a un monstruo que escapa de su control transformándose en su peor pesadilla, el cual lo acecha por medio de su familia, culpándolo de su soledad y de su desgracia de haber sido creado de manera horrible, siendo obligado a vivir aislado del mundo. En el fondo, el monstruo pasa a ser una víctima de una serie de circunstancias que lo lleva a ser perseguido por una sociedad que no realiza un esfuerzo por comprenderlo, cargando con una culpa que no pidió, puesto que el verdadero villano de la historia podría ser perfectamente su creador, Victor Frankenstein. Esta estructura narrativa y construcción de personaje fue tomado muchas veces por Tim Burton al momento de producir películas como El joven manos de tijera, Batman y Batman Returns, Ed Wood y El extraño mundo de Jack, entre otras películas, por lo que podemos decir que Frankenstein impulsó un género literario relacionado con la cultura gótica postmodernista, aportando además con una serie de adaptaciones cinematográficas que actualmente son catalogadas de culto y también son catalogadas como un pilar importante en el desarrollo del cine de terror, influyendo en la cultura gótica por medio de la música, la televisión, el cine, entre otros medios. La creadora de esta novela fue Mary Wollstonecraft Goodwin, más conocida por el mundo como Mary Shelley. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Su vida tuvo una serie de eventos lamentables donde la muerte fue protagonista muchas veces. Se casó con Percy Shelley, con quien tenía una relación estando él casado. Formalizaron su matrimonio cuando la primera esposa de Percy se suicida.
Luego, Mary Shelley perdería a 3 de sus 4 hijos, quienes fallecieron por diversos motivos con el paso de los años, y más adelante su marido Percy también fallecería al ahogarse cuando se hunde con su velero. Finalmente, la propia Mary Shelley fallecería a los 53 años el 1 de febrero de 1851, probablemente de un tumor cerebral, puesto que comenzó a sufrir dolores de cabeza y parálisis que le impedían escribir y leer. Ella se introduce al mundo de la literatura por medio de su marido Percy Shelley, quien era poeta y filósofo. De esta manera, Mary escribe la novela Frankenstein en una noche de mayo de 1816 a los 19 años, luego de compartir con varios amigos quienes se impusieron el desafío de que cada uno escribiera su propia historia sobrenatural. De ese carrete también salió la novela El vampiro, el cual años más tarde influiría en la novela Drácula de Bram Stoker, de quien hablamos en su momento y dejaremos el link en la descripción arriba de la pantalla. Esta novela estuvo fuertemente influenciada por el fallecimiento de sus hijos, además del trabajo de su amigo Andrew Crosse, científico amateur que planteaba que se podía revivir a los cadáveres por medio de la electricidad. Cabe mencionar que esta novela tuvo 3 versiones, la original de 1817, la modificada de 1818 que fue corregida gramaticalmente por su marido Percy y la reescrita en el año 1831. Diversos estudiosos sitúan a la original de 1817 como la más descarnada y cruda. Respecto a la edición que analizaremos hoy, esta fue publicada en el año 1985 y fue la penúltima obra de una serie que comenzó Editorial Bruguera en el año 1965 llamada Joyas Literarias Juveniles, la cual se encargaba de adaptar en cómic diversas novelas populares como 20.000 leguas de viaje submarino, El último mohicano y Robin Hood, entre otras. Particularmente, esta edición es una adaptación libre de la novela original donde se respeta la estructura del cuento, entremezclado con la estética de la película producida por los estudios Universal en 1931. La adaptación de la historia fue realizada por Carlos Echeverría, guionista nacido en Barcelona en el año 1936. Comenzó a trabajar en el mundo del cómic a fines de la década de 1950 en Editorial Bruguera. Actualmente sigue activo trabajando en varios proyectos comiqueros. Los dibujos estuvieron a cargo de Tony Deu, quien realizó un gran trabajo con un trazo muy característico del cómic español clásico, como por ejemplo El Capitán Trueno y el cómic Torpedo. La portada estuvo a cargo de Esteban Maroto, historietista nacido en Madrid en 1942, quien desarrolló su trabajo en España, especializándose en historias bélicas luego de hacer el servicio militar en Barcelona. Llama la atención de esta edición, primero, que autores que no son anglosajones hayan efectuado esta adaptación, y segundo, la diagramación muy correcta donde la tipografía no está realizada a mano sino que es mecanografiada, recordando la tradición de antaño que tenían editoriales como la clásica Novaro de México o la editorial Columbia de Argentina. De esta forma, Bruguera termina una etapa exitosa de adaptación de novelas al cómic, siguiendo una tendencia nacida en Francia de crear revistas recopilatorias en formato rústica. En total se publicaron la nada despreciable totalidad de 269 números. Ya, gente, vamos a comenzar entonces a analizar en detalle lo que es la publicación de este cómic de Frankenstein, que es una adaptación de aquella novela que fue escrita por Mary Shelley en el año 1816, pero que en esta ocasión la adaptación está a cargo de Editorial Bruguera, correspondiente al año 1985, ¿ya? Bueno, como les explicaba recién, esto corresponde a la serie Joyas Literarias Juveniles, que fue una serie que se encargó de adaptar novelas al formato del cómic, que fue una serie que duró aproximadamente 20 años y este número fue el penúltimo que se publicó. Después de este número se publicó otra obra más y con eso ya definitivamente termina por cerrar la serie de joyas literarias juveniles. En este caso tenemos, bueno, hay algunos detalles
que son de índole muy ñoña, porque aquí tenemos un timbre de una tienda que fue un clásico aquí en Concepción, que se llamaba La Casa del Figurín, que básicamente fue una tienda que existió en la década de los 90, fines de los 80, que fue una tienda aquí en Concepción que se preocupaba de importar historietas y revistas en general, que de hecho yo creo que se merece un capítulo especial del Rincón de Sobaco. Y además quiero compartir algo antes de entrar en detalle con esto, ya que estamos hablando de cosas de Frankenstein. Quiero compartir con ustedes este trabajo que fue realizado por Jorge Vivanco, que es un autor que es multifacético, se dedica al dibujo, se dedica a la edición de historietas de acá de Concepción, y además tiene un proyecto que se llama Vivanco Studios, donde en su momento se dedicó a elaborar estos bustos. Y en este caso, bueno, yo tengo la suerte de contar con este busto de Frankenstein, que fue realizado justamente por Jorge Vivanco, así que aprovecho igual de agradecerle, porque la verdad es que para mí tener esto, digamos, aquí en el Rincón de Sobaco es un lujo y es una verdadera joya, así que me siento muy afortunado por tener esto, digamos, que me hicieron llegar los chiquillos de FISIF, bueno, Francisco y Jorge, así que quería compartirlo con ustedes. Voy a poner el link aquí para que visiten y vean el trabajo de Jorge Vivanco, porque es un autor, digamos, que actualmente mantiene encendida la llama de la historieta penquista. Así que para que visiten el trabajo de él. Pero bueno, vamos a entrar aquí entonces a analizar este trabajo. Este fue un cómic que estuvo a cargo de Carlos Echavarría en el guión, Tony Deu en dibujos y Esteban Maroto, que fue el responsable de la portada. Y que a primera vista, bueno, la calidad del cómic, si nosotros vemos, por ejemplo, en la materialidad, ya partimos muy bien, porque esto es un papel cuché, pero es un papel cuché con cierta textura a lo que es el papel roneo, que es un material bien extraño que en esa época, bueno, hay que mencionar que el papel cuché hoy en día es muy común, pero si nosotros nos trasladamos al año 85, la verdad es que el papel cuché no era tan masivo como hoy en día. Entonces se siente una textura entre cucheo, o sea, perdón, entre cucheo. Hoy sí, qué buen concepto, cucheo, que es como una mezcla entre papel cuché y papel roneo. Papel cucheo, acabo de bautizar este tipo de papel, y eso también lo hace como bien particular, porque ya la textura es como única, y, y el nivel de dibujo yo encuentro que también cumple, eh, y esto es como bien raro, porque la verdad es que esto es una adaptación española, entonces es como una adaptación libre, pero también muy respetuosa de lo que es la novela original. Entonces obviamente se respeta, digamos, la columna vertebral de la historia, se va respetando también el desarrollo, la ambientación, los personajes también se rescatan de buena manera, pero hay ciertos elementos que no son tomados de la novela, sino que son tomados de la película de Frankenstein de los estudios Universal, que de hecho aquí más adelante vamos a ver cómo es Frankenstein. Aquí lo tenemos. Esto, por ejemplo, es muy Universal, es muy Boris Karloff. Entonces, esta adaptación libre toma elementos de la película de 1931 y toma elementos de la novela de 1816 y los mezcla. Y esto hace que sea una versión respetuosa tanto de la película como de la novela. O sea,
bebe de ambas vertientes. En términos de diagramación, esto es como muy correctito, está como muy bien, es como bien conservador, pero no molesta porque obviamente eh, se, digamos, se realiza de esa manera a modo de ser muy respetuoso con la obra original. Por lo tanto, podemos ver que las viñetas son muy ordenadas, están bien diagramadas. La tipografía, por ejemplo, no está escrita a mano, sino que está mecanografiada, que es como muy típico de esa época, con cosas que hacía, por ejemplo, la editorial Novaro en México o la editorial Columbia en Argentina. Así que yo creo que desde ese punto de vista, y tiene también una pequeña biografía de Mary Shelley, para aquellos que a lo mejor no conocen mucho de la obra de ella. Tiene esta biografía. Así que en términos generales es un excelente cómic, muy buenos dibujos, buenos ángulos, buena ambientación, nada que envidiarle a la calidad de dibujo que se publicaba en esa época en Estados Unidos. El color también cumple muy bien porque es como una especie de acuarelado, pero que tampoco molesta en la lectura. Así que en términos generales podemos decir que es un cómic muy... Es un cómic muy particular. Así que eso sería el análisis del cómic de Frankenstein correspondiente al día de hoy. Y bueno, a modo de conclusión podemos decir que este cómic de Frankenstein es una obra que yo creo que está pensado para aquellos coleccionistas o seguidores de Frankenstein que siempre están buscando ahí alguna cosita, que están buscando, digamos, algún objeto, algún elemento para su colección. Y para aquellos que no son coleccionistas, también muy recomendable porque sabe resumir de manera muy lúdica y muy dinámica, sabe resumir un libro que es relativamente largo, pero resumido en aproximadamente 30 páginas, por lo tanto es fácil de digerir, ideal para aquellos niños que están recién introduciéndose en el mundo de la literatura y que a lo mejor no conocen mucho sobre Frankenstein o conocen solamente sobre la película de Frankenstein. Así que esta es una buena obra para aquellos que vienen introduciéndose al mundo de Frankenstein y de la literatura del terror. Así que dibujos, un 7, el guión bien resumido, la edición muy cuidada y nada, una buena obra para aquellos seguidores de Frankenstein. Más adelante se vienen más capítulos del Rincón de Sobaco dedicado a adaptaciones de Frankenstein al cómic, así que más adelante vamos a seguir mostrando material como este para sumar, digamos, a aquellas personas que gustan de la obra de Mary Shelley, porque tenemos muchas publicaciones de Frankenstein a lo largo de la historia, incluyendo las adaptaciones cinematográficas que también se realizaron en su momento. Así que comienzo a despedirme. Esto sería el capítulo por el día de hoy. Gracias a toda la gente que vio este capítulo, que compartió, que le puso like, los que le pusieron dislike también, ¿por qué no? Y eso, nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de El Rincón de Sobaco. Adiós.